Hoy vamos a ver la parte práctica de lo que serían las o los sales oxidales en sus formas especiales. En todo el capítulo y compendio de oxidales hemos visto las oxidales neutras, las oxidales también denominadas en sus formas especiales metapiro y orto. Pero hoy día veremos las otras formas excepcionales o especiales que se pueden obtener oxidales. Ya habíamos visto en un video anterior explicando las clases de oxidales que habían, que eran oxidales ácidas, oxidales básicas, oxidales dobles, y en otro apartado el estudio de las oxidales. Hoy vamos a ver la parte práctica de las sales oxidales ácidas. Vamos a extraer de este material su definición, o como se le suele llamar también su formación. ¿Qué son las sales oxidales ácidas? Se denominan también hidrogenosales. Se obtienen de la sustitución parcial. Cuando se refiere a esto, se sustitución parcial es sustitución en una parte de los hidrógenos de un oxácido. No olvidemos que las oxidales siempre surgen de los oxácidos o ácidos oxigenados, que tiene por lo menos, dice, 2 hidrógenos ionizados por los hidróxidos de una base, de un hidróxido o metal. Suele entenderse un poco compleja la definición, pero haciéndolo un poco más claro y contextualizado para que el estudiante lo aprenda, tenemos este otro documento que se sustituye en este o se resume en esta parte. Decimos las oxidales ácidas, también llamadas hidrogenosales. Esa definición que acabamos de dar se resume en lo que sería la notación. Notación quiere decir su fórmula química. Y está constituida por un metal, catión positivo, el hidrógeno que también trabaja como catión positivo, que siempre va a ser +1, y el anión que vendría a ser el radical halogénico, que solamente es esta parte, esta estructura. Es lo que conocemos como el NOM o el pequeño signo negativo arriba y el subíndice X. Solo esa porción de la notación es el radical halogénico o anión. No olvidemos que esta porción sustituye, ¿ya? O es el resultado del haberle quitado el hidrógeno del oxácido y convertirlo en carga negativa. Y ahí vimos las reglas, ya cuando vimos los radicales halogénicos en la anterior clase, la forma neutra, o simples o sencillas, y las formas especiales metapiro y orto, cómo se convertían en radical halogénico para dar lugar a las oxidales que veríamos. Como es de costumbre, también se trabajan 3 nomenclaturas, empezando por la nomenclatura tradicional o clásica, cómo se nombran las oxidales ácidas. En su forma tradicional, primero se va a leer el radical halogénico o anión, terminado en ito, que es la sustitución del oso, o terminado en ato, que es la sustitución del ito. ¿Cómo sabemos esto? Tenemos que manejar la tabla de los no metales y de acuerdo a las valencias y números de oxidación que tenga cada grupo de la tabla. Luego de haber nombrado el radical halogénico, se nombra el prefijo ácido o la palabra ácido, debiéndosele anteponer un prefijo numeral de acuerdo a los hidrógenos que existiesen. Y ahí tenemos una pequeña referencia: di cuando se refiere a 2, tri cuando son 3, tetra cuando son 4, penta si son 5 y así sucesivamente, de acuerdo a las cantidades que se hacen. Y finalmente, después de haber nombrado el radical halogénico, luego haber nombrado el prefijo anteponiendo su prefijo numeral, el prefijo ácido, perdón. Finalmente se nombra el metal con su respectiva terminación prefijo oso o ico. No olvidemos, si es la menor valencia, termina en oso el metal, si es la mayor valencia, termina en ico. Pero también nos enseñó la UPAC que si el metal tiene una única valencia,
solo se pone la palabra de y luego se nombra el metal sin la terminación ico. No olvidemos que los metales cuando tienen una única valencia, es su valencia mayor, tendrían que leerse ico. Ahora, eso sería en nomenclatura tradicional. ¿Cómo se leería en nomenclatura sistemática, no? Las oxidales A? Primero se lee el prefijo numeral que ya conocemos, di, tri, tetra, penta. Luego se agrega el término hidrógeno. Posteriormente, después de haber nombrado el término hidrógeno, se agrega el prefijo numeral, que ya lo hemos visto anteriormente, cuáles son los prefijos numerales, seguido del término ox, que refiere a las cantidades de oxígeno. Luego, el nombre radical halogénico, que ya sabemos, terminado en ito o en ato, y se agrega el número de oxidación del radical halogénico, en este caso del no metal, en números romanos entre paréntesis. Al final, se nombra el metal con su respectiva terminación oso-oico. Y finalmente, tenemos la nomenclatura stock. ¿Qué nos dice la nomenclatura stock para nombrar oxidales ácidas? Nuevamente, primero se nombra el radical halogénico, terminado en ito o en ato, ya sabemos la diferencia. Luego se agrega el prefijo ácido, anteponiendo el prefijo numeral, ya sabemos cuáles son los prefijos numerales, di, tri, tetra, penta u otros. Y luego se nombra el metal, seguido de su número de oxidación o número de valencia en números romanos. Entonces, hasta aquí la parte teórica, hoy bien estamos netamente en las oxidales. Ahora bien, tenemos ya la parte teórica. Nos vamos a ver a la parte práctica. Vamos a tomar nuestro primer ejemplo. Entonces, vamos a tomar como primer ejemplo. Vamos a crear una oxidal A. Dice que es la unión de un metal cualquiera. Vamos a tomar un metal cualquiera, uno sencillo. Voy a tomar de referencia el litio. Como son ácidas, siempre debe seguir el hidrógeno. Y ahora vamos a formar un radical halogénico. No olvidemos que los radicales halogénicos surgen de un no metal unido al oxígeno. Entonces voy a tomar la referencia del cloro seguido del oxígeno. Entonces primero vamos a trabajar en el radical halogénico, quiere decir en el no metal y en el oxígeno. Le voy a agregar su guía didáctica, su número de valencia, número de oxidación 7. Si este número de oxidación del radical es impar, quiere decir que solo poseía un hidrógeno antes de ser radical. Es decir, que cuando era oxácido, llevó un hidrógeno, entonces se convierte en carga negativa. 7 más 1, 8. Mitad, 4. Muy aquí. Ahora vamos a asignar los números de oxidación de estos cationes. El litio ya sabemos que es más 1. Y el hidrógeno también como cation es más 1. Ya tenemos nuestra primera estructura de esta oxidación. Estamos haciendo la formulación o notación. Ahora, ¿qué hacemos? La regla dice que para tener una fórmula definida clara de una oxidal ácida, los cationes del metal y el hidrógeno debe ser igual a la del radical halogénico o anión. Si sumamos 1 más 1, son 2 cargas positivas que forman los cationes y una negativa del anión. Entonces, ¿qué se debe hacer? El anión o radical halogénico lo voy a poner entre paréntesis y le voy a multiplicar un número que me iguale las cantidades positivas. Si aquí tengo 2 y aquí tengo solo 1, le debo multiplicar 2. Con esta fórmula o con esta estructura que acabo de armar, he formulado mi primera oxidal A. Ya está mi fórmula claramente definida. Repetimos, el no metal con oxígeno, este es el radical halogénico. ¿Cómo lo extrajimos? Le puse una fórmula, su número de oxidación 7.
Si es impar, solo tenía un hidrógeno que se convierte en carga negativa, 7 más 1, 8, mitad 4. Por eso es que me quedó este 4 aquí. Ahora, agarré por libre albedrío, decidí trabajar con el metal litio y siempre el hidrógeno. Litio ya sabemos que el número de oxidación es 1, hidrógeno 1. 1 más 1, tengo dos cargas positivas en los cationes, pero solo una negativa del anión o radical halogénico. Entonces, ¿qué hice? Lo agrupo entre paréntesis y le agrego el 2. ¿Por qué este 2? Porque al multiplicar 2 por 1, me van a quedar dos cargas negativas igual a los cationes 2 positivos. Entonces, cuando la fórmula está definida, ahora vamos a proceder a nombrar. Nombremos de manera tradicional. Recordemos un poquito la regla. Vamos a volver a mostrar. Aquí la tengo. Nomenclatura tradicional. Primero nombramos radical halogénico terminado en hito. La valente es oso. O nato si la valente es hito. Entonces, si aquí ya sabemos que estamos trabajando en radical halogénico con 7, si recordamos la tabla de los no metales, cloro cuando su número de oxidación es 7 es per ico. Entonces, va a ser per ico. El ico se sustituye por ato. Per cloro. Acabamos de nombrar el radical halogénico. Ahora, dice que debo nombrar la palabra ácido, debiendo anteponer con un prefijo numeral, sea di, de acuerdo a lo que los hidrógenos que hayan. Pero vemos que el hidrógeno aquí no está afectado por su índice, se entiende que es 1. Entonces, solo se agrega la palabra A. Perclorato ácido. ¿Cuándo se agregan los prefijos numerales? Cuando el hidrógeno está afectado por un número distinto de 1. Si no, simplemente la palabra A. Ahora, vamos a nombrar, según la regla, el metal terminado en oso o en ico, dependiendo de la valencia que tenga el metal. Pero en este caso, vemos que el litio tiene una única valencia. Podría ser lítico, pero también la IUPAC me indica que si tiene una única valencia, no se nombra el ico, sino se le dice perclorato ácido, se antepone la palabra D y se nombra el metal. Y acabamos de nombrar esta oxidal de manera tradicional. Perclorato ácido de litio. Ahora, eso sería de manera tradicional. ¿Cómo nombraríamos de manera sistemática? ¿Qué nos dice la regla para nombrar de manera sistemática? Recordemos un poco la nomenclatura. Veamos nomenclatura sistemática de oxidales A. Dice que primero debo colocar el prefijo numeral, ya conocido, y luego el término hidrógeno. Pero vemos, volvemos a toparnos, que solo hay un hidrógeno. No necesitamos el prefijo numeral. Entonces, solo decimos hidrógeno, nombramos la palabra hidrógeno. Una vez nombrados los hidrógenos, tenemos que nombrar el radical halogénico. En este caso sería primero nombrar los oxígenos. Pero ya aprendimos en los radicales halogénicos qué pasa con el radical halogénico cuando lleva pareja. Debo colocar de acuerdo a los prefijos. Si era 2, es bis. Si era 3, es tris. Si es 4, tetraquis. Si es 5, pentaquis. Y así sucesivamente. Como aquí tenemos 2, entonces digo hidrógeno bis, porque son 2 que están fuera del paréntesis. Abro corchete y procedo a nombrar. Hay 4 oxígenos. Entonces el prefijo numeral tetra, seguido de la palabra ox, tetra ox. Y fíjense, estoy siguiendo lo que me dice
la regla. Prefijo numeral, luego el término hidrógeno, ya sabemos que para este caso no había prefijo numeral, nuevamente el prefijo numeral, es tetra, en este caso, seguido la palabra oxo. Ahora nombramos el radical halogénico. Tetraoxo. Nuestra referencia la tenemos aquí. Tetraoxo. Perclorato. Número de oxidación. 7 en números romanos. Y cierro el corchete. Acabo de nombrar, fíjense, todo lo que está en el paréntesis. Bir, porque es 2. Tetraoxo, porque son 4 oxígenos. Perclorato, 7. Una vez nombrado el radical halogénico, nos quedaría netamente nombrar el metal. Y como el metal tiene una única valencia, nombramos y decimos de litio. Recordemos que este litio tiene una única valencia. Y su valencia, como estamos empleando números romanos, número de valencia 1. Entonces, nomenclatura. Ahora vamos a ver la nomenclatura stock. ¿Qué nos dice la nomenclatura stock? Recordemos la parte teórica. En la nomenclatura stock, nuevamente, primero se nombra el radical halogénico terminado en ito o en a. Luego se va a nombrar el prefijo ácido, anteponiendo el prefijo numeral dependiendo de los ácidos, de los hidrógenos que sea, y finalmente se nombra el metal seguido de su número de oxidación y número. Entonces, ya tenemos la base. Ya sabemos que es perclorato. Ya sabemos que solo hay un hidrógeno. Entonces, solo nombro ácido. Y litio, al tener una única valencia, no se nombra el ico. Entonces decimos perclorato ácido de litio. Pero dirán, ¿son lo mismo? No. La diferencia es que en esta última nomenclatura debe ser similar a la que vimos en la nomenclatura sistemática. Que el metal debe llevar su número de oxidación en números romanos. Entonces, en nomenclatura, esto sería perclorato ácido de litio 1. Y de esta manera hemos formulado nuestro primer ejemplo de una orbital